Buenos días a todos. Voy a realizar la corta presentación del trabajo denominado Pirólisis térmica de residuos plásticos no reciclables en Norte de Santander para la obtención de combustibles alternativos. Este trabajo fue desarrollado por cooperación de dos universidades, la Universidad de Pamplona y la Universidad de Guanajuato en México. Los principales autores de este trabajo son Hasib Ramón Valencia, de parte del grupo GIAS del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Pamplona, el doctor Vladimir Ramón, de parte del Grupo de Investigación en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona, y quien les habla, el doctor Jaime Ronald Vera, como delegado del CMTUG de la Universidad de Guanajuato. Este trabajo se enmarca en la 10ª Semana Internacional de la Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco de Paula, a la cual agradecemos por la oportunidad de participación en dicho evento. Sin más preámbulos, iniciaremos con una breve introducción en donde hablaremos el porqué de seguir investigando, seguirnos cuestionando sobre la generación de combustibles alternativos. Es bien sabido, como se observa en la figura 1, que cerca de cada década se produce un aumento de 0,6 grados Celsius sobre la temperatura ambiente promedio en el mundo, esto ocasionando que en 100 años tengamos un aumento pronosticado de hasta 6 grados en nuestro hemisferio norte, lo cual puede ocasionar diversas consecuencias. Una manera de mitigar este impacto es ir mediando sobre la generación de combustibles alternativos. Podríamos llegar a reemplazar parte del parque automotor eléctrico, pero para diferentes procesos tendremos que seguir demandando derivados de los crudos. Esto en consecuencia nos muestra la figura 2, en donde se evidencia la creciente demanda de petróleo, que a pesar de las nuevas alternativas se espera que para el 2025 aumente desde 97.5 millones de barriles diarios, que para el 2019 era la demanda, a 103.7 millones de barriles diarios. Esto es glosado en un diferente espectro de combustibles como son las gasolinas, las naftas y específicamente el gasoil o el diésel hasta un 0.7 millones de barriles diarios, lo que evidencia que a pesar de que queramos reemplazar nuestras fuentes alternativas, vamos a requerir de cerca de 5 millones de barriles diarios más para el 2025. Una alternativa es disponer de ciertos plásticos o revalorizar ciertos plásticos que no nos van a contribuir toda la demanda, pero sí van a aportar y adicional a eso, pues van a revalorizar dichos residuos. Vamos a contextualizar un poco en Colombia la situación. En Colombia, un colombiano promedio, valga la redundancia, utiliza 2 kilogramos de plástico al mes, lo que, o más bien desecha 2 kilogramos de plástico al mes, lo que se convierte esto en que al año pues deterioraría en el ambiente 24 kilogramos de plásticos dispuestos. Si revalorizáramos esto, Colombia pues ganaría cerca de 2 millones de pesos colombianos tan solo con mejorar la cultura del reciclaje. Las cifras son bastante complejas porque cerca nada más de 3.500 toneladas se reciclan mientras desperdiciamos 1 billón. De estas 3.500 toneladas observamos que principalmente estas 3.500 serían de poliestileno de baja densidad, de alta densidad, perdón, mientras que el polietileno de baja densidad se enmarca en cerca de 1.700 toneladas, mientras el PET con cerca de 27.000 toneladas y el polipropileno con cerca de 1.000, siendo estos los cuatro plásticos principalmente reciclados. El proyecto solamente se enmarca en los tres primeros mostrados en la figura, dejando el polietileno, el PET un lado, consecuencia de que este plástico pues tiene múltiples aplicaciones de reciclaje. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Bueno, ver si en Norte de Santander existía esta materia prima, la cual encontramos que efectivamente sí se encuentra disponible principalmente en los 4 rellenos sanitarios de Norte de Santander, en donde su capacidad instalada abarca casi los 100 toneladas diarias de residuos a nivel general, de los cuales el 15% son plásticos no reciclados o dispuestos de manera inadecuada. Entonces, el objetivo principal de este trabajo se enmarca en evaluar la pirólisis térmica de dichos residuos no reciclables para la obtención de combustibles alternativos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el proceso de pirólisis. ¿Qué es el proceso de pirólisis? La degradación térmica en ausencia de oxígeno de un cierto compuesto. La ventaja acá es que estos residuos sólidos no tienen un valor agregado y finalmente son dispuestos de manera inadecuada. Nuestro proceso pirolítico se lleva a cabo en un reactor enchaquetado, como se muestra en la figura,
con una capacidad másica de 200 gramos, una resistencia eléctrica del orden de los 4.500 vatios, la cual calienta en su interior teniendo como temperaturas de control la temperatura de vapor y la temperatura interna del sólido, y dos etapas de condensación, dado que la primera etapa de condensación permite condensar parte de los productos que son fácilmente condensables, y nuestra segunda etapa sería una trampa de líquido, la cual garantizaría que todos los residuos líquidos puedan llegar a ser atrapados acá. Sin embargo, al ser un proceso de degradación térmica, se cuenta con tres productos principales: sólidos, líquidos y gases. Los gases tienen que pasar evidentemente por la trampa de gases y después de aquí al exterior deberá liberarse de manera controlada. Nuestro equipo opera con una velocidad de calentamiento de 5 grados por grados Celsius por minuto, y nuestra temperatura máxima de pirólisis es de 450, es decir, él comienza de temperatura ambiente hasta que alcanza los 450 grados y allí se mantuvo. Producto de estas pruebas se obtiene un aceite pirolítico líquido, el cual debe caracterizarse mediante, al menos lo caracterizamos en este trabajo, mediante tres propiedades fundamentales: la densidad, la viscosidad y el poder calorífico, todas normadas bajo la STM, en el caso de la densidad de 4052, en la viscosidad de 445 y con el poder calorífico la de 240 en una bomba calorimétrica. Dentro de nuestros resultados obtenidos se encuentra que mediante pirólisis, como bien lo referencia, se va a obtener un aceite pirolítico del orden del 68%, dada la velocidad de calentamiento y la temperatura de pirólisis, unos residuos sólidos o un carbón de cerca del orden del 3% y finalmente unos gases no condensables de un 29%. Desafortunadamente para este proceso ese 29% es liberado y no es almacenado o analizado. En la literatura se menciona que este gas puede contener metano, propano. En realidad, como son productos derivados del petróleo, o el plástico es principalmente derivado del petróleo, se van a obtener familias de gases licuados, con lo cual pueden llegar a revalorizarse posteriormente. Adicional de eso, un poco de CO2 que finalmente también se podría almacenar. Este aceite pirolítico se caracterizó, como lo mencionamos, a partir de tres elementos principales: la densidad, la viscosidad y el poder calorífico, obteniendo una densidad de 802 kilogramos por metro cúbico, similar a un crudo; la viscosidad muy baja en relación a un crudo, 5.24, y un poder calorífico de 46.200 Joule por gramo. Estas tres propiedades nos dan entonces la oportunidad de poder llegar a quemar este aceite pirolítico base en un quemador, en un incinerador o en una caldera, revalorizando evidentemente su valor. Si quisiéramos quemarlo en un motor de encendido provocado, como en el caso de los llamados gasolina, o un motor de encendido por compresión, en el caso de los llamados diésel, deberíamos realizar obviamente una destilación fraccionada en una torre de destilación, como se evidencia en la figura 1. Si ya lo quisiéramos quemar directamente en un incinerador o en una caldera, podríamos hacerlo, ya que su viscosidad es bastante baja en relación a algunos otros aceites bases. Como conclusión principal de este trabajo se llega entonces que se ha realizado un estudio de investigación sobre la pirólisis como alternativa de reciclaje de los residuos plásticos, y estos residuos muestran un rendimiento máximo del 68% en peso, lo que equivale a que de cada kilogramo de residuo plástico que se recaude vamos a obtener cerca de 850 mililitros, 0.85 litros de aceite pirolítico, el cual podría llegar a quemarse en un incinerador o en una caldera. Y si quisiéramos mejorar o revalorizar más este producto, deberíamos fraccionarlo a través de una torre de destilación fraccionada ambiente o al vacío. Cualquiera de las dos podría llegar a funcionarnos en este caso. Acá se presenta finalmente alguna de las bibliografías usadas en donde se obtienen algunos de los datos planteados, y finalmente pues sería todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias por la participación.